En la de hoy abordaremos algunas de las ideas más importantes relacionadas a la serie de Fourier. Ante todo, la serie de Fourier se encarga de analizar funciones periódicas. Estas funciones periódicas, desde un punto de vista matemático, satisfacen esta relación. La función evaluada en x tiene exactamente el mismo valor que la función evaluada en un punto x más cierta cantidad p, que habitualmente se le conoce como periodo de la función. Nosotros podemos tomar dos puntos arbitrarios en el eje horizontal. Consideremos en primer lugar el punto x. En este punto x la función adquiere cierto valor, un valor f de x. Ahora analicemos qué es lo que ocurre con la función cuando consideramos un punto x más p. Observamos que la función adquiere exactamente el mismo valor que la función evaluada en x. Toda función que satisfaga esta propiedad se le llama función periódica. Por conveniencia, vamos a concentrar nuestro análisis exclusivamente en uno de estos periodos. Vamos a tomar el periodo que se encuentra perfectamente centrado, como se indica en la figura. Dentro de esta figura, dentro de este periodo de la función, vamos a centrar nuestro análisis. Este punto, el punto a la izquierda, vamos a denominar el punto menos L. Y el punto que está en el extremo derecho vamos a considerarlo que es el punto más L. Por lo tanto, el periodo simplemente tiene un valor de 2L. Dentro de este intervalo está definida una base muy importante, que es la denominada base de Fourier. Esta base tiene varios aspectos importantes. En primer lugar, es una base que contiene funciones trigonométricas cuidadosamente seleccionadas. Observamos que tenemos funciones coseno, las cuales son funciones pares. Y observamos también que tenemos funciones seno, las cuales son funciones impares. Además de esto, los elementos de la base de Fourier son ortogonales. Vamos a establecer algunas analogías entre la base de Fourier y la base de vectores en el espacio tridimensional. Nosotros sabemos que en el espacio tridimensional cualquier vector puede ser escrito como una combinación de vectores base. En clases de física, los vectores base se conocen a menudo mediante I, J y K. Aquí en series de Fourier, que es una asignatura de matemáticas, es más conveniente designar a estos vectores unitarios I, J y K mediante U sub 1, U2 y U3. Como ya habíamos dicho, todo vector, por ejemplo, el vector A, que vive en este espacio tridimensional, puede escribirse como una combinación de los vectores base. Aquí tenemos dicha combinación expresada a través de estos coeficientes A1, A2 y A3. Ahora es importante mencionar que estos vectores base son, en primer lugar, ortogonales. Y en segundo lugar, tienen una longitud unitaria, son vectores unitarios. De manera similar podemos trabajar con esta base de Fourier. En primer lugar, tenemos que los elementos en esta base de Fourier son elementos ortogonales.
Y siguiendo esta analogía que los vectores tridimensionales pueden ser obtenidos mediante una suma, mediante una combinación de los vectores base, vamos a escribir una función f de x expresada como una suma de las funciones base. Aquí tenemos aquí a la izquierda esta suma en donde cada uno de los elementos de la base U1, U2 y U3 va acompañado de su respectivo coeficiente. De igual forma, la función f de x se expresa como una suma en donde cada uno de los elementos de la base, el 1, el coseno, este otro coseno y las demás funciones seno van acompañadas de su respectivo coeficiente. Entonces, como puedes darte cuenta, existe una analogía entre los vectores del espacio tridimensional y estas funciones ortogonales que viven en el espacio desde -L hasta L. Podemos continuar con nuestra analogía. ¿Cómo podemos despejar cada uno de los coeficientes? Es decir, ¿cómo podemos despejar A1, A2 y A3? La respuesta es sencilla. Debemos utilizar el producto escalar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos despejar el coeficiente A1, entonces nosotros vamos a tomar el vector original y vamos a calcular el producto escalar con el vector unitario U1. A la izquierda escribimos A producto punto con el vector U1 y entre paréntesis producto escalar, producto punto con el vector unitario U1 también. Recuerden que la misma operación que hacemos a la izquierda la tenemos que hacer a la derecha de nuestra igualdad para no alterarla. Ahora simplemente eliminamos los paréntesis. Y en esta siguiente línea observamos que el producto escalar U3 con U1 es 0 debido a que son ortogonales. El producto escalar U2 con U1 es 0 nuevamente debido a que son ortogonales. Finalmente, el producto escalar U1.U1 tiene como resultado 1 debido a que son unitarios. En términos simples, el coeficiente A1 se obtiene multiplicando a través del producto escalar el vector A mayúscula producto punto con U1. De igual forma, si nosotros quisiéramos despejar el coeficiente A2, lo único que tendríamos que hacer es tomar el producto escalar entre el vector A y el vector unitario U2. Y la misma situación se repite para el coeficiente A3. Tendríamos que multiplicar esta vez por el vector unitario U3. Ahora observemos y llevemos estas ideas al caso de la función f de x que vive, insistimos, en el eje horizontal en el intervalo que va desde -L hasta L. Y si nosotros quisiéramos despejar A0 entre 2, entonces tendríamos que tomar el producto escalar de f, el cual está aquí escrito, con el elemento de la base que aparece aquí, que es el número 1. Entonces tenemos producto escalar de f con el 1 es igual a A0 entre 2 y acá escribimos producto escalar 1 con la función 1. Nosotros sabemos que el producto escalar se define a través de una integral. Entonces, esta integral, debido a que estamos trabajando en el intervalo que va desde -L hasta L, ha de tener estos límites de integración. En el límite inferior tenemos la -L y en el límite superior tenemos la L. A continuación, escribimos la función f de x. A continuación, escribimos la función 1 que habitualmente no se escribe. Y acá nuevamente tenemos la integral que va desde -L a L de la función 1 multiplicada nuevamente por la función 1 diferencial de x.
Esa integral que aparece en el lado derecho de esta expresión es fácilmente calculada. El resultado es simplemente L. Y esto es todo lo que necesitamos para poder despejar el coeficiente a cero. Simplemente pasamos esta L dividiendo. El mismo procedimiento se repite si nosotros quisiéramos despejar, por ejemplo, el coeficiente a1. En este caso, tomamos nuestra función f, calculamos el producto escalar con el elemento de la base, u1. En este caso, nuestro elemento de la base es el coseno. A continuación, tenemos el coeficiente a1. Y aquí nosotros tenemos nuestro coeficiente a1 minúscula. Enseguida tenemos el producto escalar u1 con u1. Nosotros tenemos el producto escalar coseno con el mismo coseno. Ahora expresemos esos productos escalares en términos de las integrales. Nuevamente, todas las integrales han de evaluarse en los límites menos L hasta L. Pues bien, este producto escalar, f, producto escalar con coseno, es simplemente f multiplicada por el coseno diferencial de x. Y aquí escribimos coseno multiplicado por el mismo coseno diferencial de x. Coseno por coseno es coseno cuadrado. Y nosotros podemos verificar que esta integral es simplemente L. Y nuevamente obtenemos una expresión que me permite despejar de forma muy sencilla el coeficiente deseado. En resumen, la serie de Fourier se trata de analizar una función periódica en uno de sus periodos. Ese periodo está comprendido desde menos L hasta L. En este intervalo que va desde menos L hasta L, toda función f de x puede expresarse como una suma de los elementos de la base de Fourier. Esa base de Fourier contiene a todas estas funciones coseno junto a estas funciones seno. Y nosotros podemos encontrar cada uno de los coeficientes, ya sea los coeficientes a o bien todos los coeficientes b, por medio del producto escalar. Las fórmulas que surgen de la aplicación del producto escalar se resumen en estas tres. De igual forma, esta suma puede escribirse en forma compacta utilizando el símbolo de sumatoria. En la siguiente sesión calcularemos nuestra primera serie de Fourier.